Buenos días, estimados aprendices. Durante los años que he trabajado en toda la parte administrativa, en la parte de capacitaciones a personal administrativo y en la docencia, me he dado cuenta que esta parte de la contratación en salud es absolutamente importante. Actualmente la contratación se realiza, pues ustedes saben, entre los diferentes entes del sistema, como son las EPS y las IPS, y por eso se hace muy importante que tengamos nosotros las bases bien fundamentadas de esta temática, los contratos en salud. Entonces, la contratación en salud, ¿a qué hace referencia? Primero, es importante que nosotros tengamos presente qué es un contrato. Un contrato, ¿cierto?, es un acuerdo de voluntades entre dos partes por la cual una parte se obliga con otra a dar o a hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de varias personas naturales o jurídicas. Está sujeto a unas normas que le son aplicables, ¿cierto?, de acuerdo a la naturaleza jurídica que tenga la institución o la persona. Esto está fundamentado en el decreto 4747, en el artículo 3, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, pues esto es normativa de seguridad social en salud. Aquí les traigo a colación, ¿cierto?, una diapositiva donde dice, lo siento, pero ese examen no se lo podemos autorizar. Está la EPS y pues está una persona pues, que murió esperando ese tipo de autorización. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque en los contratos se tiene absolutamente preestablecido las condiciones, las actividades, procedimientos o intervenciones que se le pueden prestar a una persona, ¿sí?, independientemente de que pueda llegar a recurrir. Entonces, en algunos momentos habrá situaciones en que hay que hacer otro tipo de trámite porque dentro de la contratación no está contemplada. Ahora, ¿qué es importante? Los principales recursos para financiar la atención en salud en Colombia, ¿de dónde salen? Eso es un recorderis que les tengo sobre la parte de los recursos para financiar la atención en salud. El precio o gasto de bolsillo, o es el gasto particular que hacemos todos en algún momento del sistema, donde es voluntario, donde la equivalencia es total con los beneficios, o sea, yo pago por algo porque efectivamente lo puedo hacer y que no me lo dieron allá en mi institución. Se financian servicios de salud individuales, consultas, hospitalizaciones, diagnósticos, medicamentos o también lo que es la medicina prepagada. Otro principal recurso de donde sale como tal la prestación para financiar la atención de salud en Colombia es una tarifa sobre servicios de salud que yo pago adicionales. Están regulados por una autoridad competente, como es en el caso de los seguros, que yo puedo adquirir como tal con otras empresas, seguros del Estado, MAFRE, seguros, planes complementarios en salud. Entonces es absolutamente voluntario, pago una tarifa adicional para que me presten un mejor servicio y en el sector como tal público normalmente esa tarifa está por debajo de lo normal. Tenemos lo que es la cotización, que es obligatoria en el sistema para las personas que tienen, pues como tal ustedes saben, la capacidad económica. Es obligatoria y va a ser sobre un porcentaje del ingreso y debe pagarlo todos los meses. ¿Qué cubre? ¿O cuáles son las actividades que financia esto? Pues el plan de salud con cargo a la UPC y pues queda cubierto por todo ese paquete de servicios cuando realmente la persona lo requiera. Y los impuestos que todos pagamos en algún momento son obligatorios, no hay una equivalencia directa porque puede ser que yo pague mucho más impuestos pero no reciba nada a cambio. Los hay de dos tipos, de retención en la fuente, en el IVA de los específicos, licores, cervezas y loterías. ¿Eso para qué es? Para financiar entonces lo que es toda la atención de los programas de salud pública y la atención a las personas con escasos o bajos recursos, digámoslo así. Dentro de esto también que se hace importante, toda la negociación que se tenga
dentro de, como tal, en los contratos está legalmente establecida por el decreto 4747. ¿Por qué? Porque él establece la relación entre los prestadores y los aseguradores. Entonces es algo que está normado, aunque ellos tengan, como ellos son los que tienen la parte de la negociación, como decir, la sartén por su mango, pues entonces se hace que efectivamente pues ellos impongan a veces algunas condiciones que no deberían imponerse, salvo que aquí está bien establecido dentro de este decreto. Entonces, ¿cuándo se debe establecer o cómo estamos ligados? Ustedes saben que las EPS son las que administran en ese caso, o también pueden ser las medicinas prepagadas, o pueden ser también las entidades, las instituciones que prestan servicios de salud. Entonces, están los entes territoriales, están las cajas de compensación, las compañías de seguros y están los prestadores. Si yo soy un prestador, ¿cierto? De un régimen especial, pero como tal, a mí me aplican o me contratan un servicio, yo debo cumplir con los acuerdos de voluntades, así yo no esté dentro del sistema obligatorio de garantía de calidad, de cumplir con lo que dice este decreto. Dentro de los requisitos que se necesitan o debe tener la IPS como tal para poder negociar o suscribir acuerdos de voluntades es la IPS debe estar habilitada, como ustedes saben, ¿cierto? Ese es el distintivo. Debe tener una suficiencia de capacidad instalada, debe tener unos indicadores de donde se vistan lo que es la capacidad y la calidad. Debe tener un modelo de prestación de servicios de salud, debe tener unos indicadores y debe tener una tecnología y una forma de poderle y suficiencia financiera para poder atender las contingencias en caso de que se demoren los pagos y las situaciones. Ahora, dentro de las entidades responsables de pago, ellas también tienen unas obligaciones o deben cumplir con unos requisitos. Primero, cuando van a negociar con nosotros, deben establecer lo que son las georreferenciación. ¿Dónde se encuentra esa persona a la cual usted me va a decir que yo le puedo prestar servicios de salud? ¿Cómo es ese perfil demográfico? ¿Cuáles son sus condiciones socioeconómicas? ¿En qué se desempeñan? Debe tener un modelo de atención como tal. Esa entidad responsable del pago debe tener una red de servicios bien organizada, debe tener unos mecanismos y medios de difusión y comunicación a los usuarios de esa red de servicios. O sea, dónde los atienden, qué pasa si pasa de un nivel de mayor complejidad a otro de menor complejidad. Debe tener organizado todos unos indicadores de calidad, debe tener organizado la parte del sistema de referencia y contrarreferencia. Algo muy importante aquí es recordar que la referencia es de un medio o va de un medio de menor complejidad a uno de mayor complejidad, donde yo transfiero la responsabilidad médica. Y la contrarreferencia casi siempre es yo lo he enviado a otro nivel de mayor complejidad y vuelven y me lo devuelven porque realmente el paciente no requiere quedarse allí. ¿Listo? La georreferenciación, yo debo conocer en dónde viven mis usuarios, qué hacen y qué se mueven. Entonces un contrato como tal, ese acuerdo que yo pacto, debe tener unas condiciones mínimas para incluir. Debe tener el término de la duración, cuánto, de cuándo hasta cuándo, por cuánto plata es, qué población me contratan, cuántas son, qué servicios me contratan. Y aquí sí es cierto que debe quedar absolutamente claro que lo que está allí plasmado es lo que yo voy a prestar. Todo lo que no esté allí escrito yo no puedo prestarlo. Debo establecer también cuáles son los mecanismos y cómo van a ser las formas de pago, cómo voy a presentar las cuentas, cómo van a ser esas tarifas, cómo me van a pagar, cada cuánto voy a entregar informes, RIPs, indicadores, eh, cómo me van a auditar las cuentas, cómo me van a hacer la revisión de todo el plan, el PAMEC, los mecanismos de interventoría, cómo van a ser, cada cuánto me van a hacer el seguimiento de las obligaciones. Si hay problemas o situaciones
claras de que hay conflicto, pues cómo vamos a hacer para solucionar esos conflictos. ¿Qué pasa si hay una terminación, una liquidación del acuerdo? ¿Sí? Miren que todo está preestablecido. Y dentro de estas, las formas de contratación más comunes en salud, nosotros tenemos lo que es la capitación, el evento, lo que se conoce como conjunto integral de atención, o caso, paquete o grupo de diagnóstico relacionado. Y el pago fijo global prospectivo, que es un mismo presupuesto de la oferta. Entonces, ¿qué es aquello de la cápita? La cápita no es más sino un modelo de contratación a través del cual se hace un pago anticipado de una suma fija que se hace por persona, que esa persona tendrá derecho a ser atendida durante un periodo de tiempo a partir de un grupo de servicios que también es preestablecido. Entonces aquí también habla de una pequeña situación de humor. A mí me encanta este señor. Los decretos, hubo un momento en que pensaron que todo lo que estuviera por fuera del post debería correr a cuenta del patrimonio de la persona. Afortunadamente, pues eso no dio lugar, ¿cierto? Y hoy en día conocemos todo lo que son los recursos y las tecnologías no post. Entonces es como un chiste amargo allí sobre la situación que se veía. Y obviamente la cápita, pues que es un dinero que a nosotros nos van a dar, que es preestablecido y es fijo de acuerdo a este tipo de situación o conveniencia. Bueno, ahora vamos a recordar algo que es muy importante. Había nombrado a ustedes que lo que estaba incluido cuando hablábamos de la cotización dentro del valor, o sea, el cargo al plan de beneficios con cargo a la UPC. La UPC no es más sino una unidad de pago que es una tarifa pactada previamente en función de un número de personas que te dan derecho a ser atendidas. Pero la UPC es el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, ya sea contributivo o subsidiado, para cubrir las prestaciones de esos dos regímenes, o sea, del plan de servicios. La UPC para el régimen contributivo para este año 2020 es de 981.849,60 centavos y la del régimen subsidiado de 829.526 pesos con 40 centavos. Con toda esta plática que nos la entregan al año es un promedio, porque dependiendo del grupo etario va a tener unas variaciones. Los niños menores, los adultos mayores, las mujeres en edad fértil, y dependiendo del lugar donde se encuentre su vivienda o residencia, si son municipios alejados, van a tener un ligero incremento. Esa es una de las tareas. Deben identificar y deben establecer el valor de la OPC por grupo etario cuando son municipios alejados de la concentración de la población. Espero que hasta aquí estemos claros. Las condiciones específicas requeridas para un contrato de capitación. Es decir, yo establezco una relación entre la EPS y una IPS. Entonces, cuando existe este tipo de contratación, ¿a mí qué me debe entregar la EPS? Me debe entregar una base de datos con la identificación de esos usuarios cubiertos en ese contrato. ¿Sí? Me debe entregar, y esas nos las deben estar actualizando de manera mensual, porque ustedes saben que existen otro tipo de situaciones o novedades que se reportan dentro del sistema que hacen que efectivamente pues eso pueda variar. Deben conocer lo que es el perfil epidemiológico de la población. ¿Qué es eso? Pues saber de qué se enferma la gente, que me están dando para atender, saber de que se muere también esa persona. Saber en qué edades están, cuál es el riesgo que tienen ellos, cuántos tengo de riesgo cardiovascular, cuántos son hipertensos, cuántos son diabéticos, qué personas tienen condiciones de discapacidad, para que yo pueda pues establecer unos mejores planes dentro de mi modelo de atención que estaba previamente referido. Me deben establecer el monto que me van a pagar por cada persona en un periodo determinado de tiempo. Me deben definir muy bien
todos los procedimientos, intervenciones, insumos, medicamentos incluidos en la cápita de acuerdo a la codificación que estableció el ministerio, que hoy en día es lo que nosotros conocemos como los CUPS, que no es más sino el Código Único de Procedimientos en Salud. Todos los años nos ajustan de acuerdo a las nuevas tecnologías, de acuerdo a las nuevas inclusiones dentro del plan de beneficios. Entonces eso es algo que es bastante dinámico. Se dice que ahora con la interoperabilidad de la historia clínica, sí, que debe ser sistematizada, va a haber unos cambios profundos, y la facturación electrónica, van a haber unos cambios profundos en la parte de los RIPS y de los CUPS. Esperemos a ver qué va a ocurrir. Mientras tanto, pues debemos seguir aprendiendo lo que hoy en día tenemos. Las metas de cobertura, resolutividad y oportunidad en la atención que tengan en cuenta la normativa vigente. Condiciones de ajuste en precio de novedades de ingreso o retiro. Ustedes saben que eso es algo muy dinámico, entonces habrá momentos en que efectivamente haya personas que fallecen o personas que nacen, entonces hay que establecer allí cómo se hará esa recuperación, el reemplazo de esas personas, ¿cierto? Cómo me van a ajustar el precio de esas personas también ahí que en un momento determinado pues esto van a fallecer, o los niños que nacen. Dentro de las ventajas de este tipo de contratación, ¿cierto? Entonces nosotros podemos identificar. Y este tipo de contratación incentiva la realización de acciones de promoción y prevención de la enfermedad, establece poblaciones fijas, determina beneficios definidos, disminuye trámites administrativos, establece presupuestos fijos y anticipos, y eso todo nos permite que pues controlar mucho mejor los costos de la atención. Ojo, controlar los costos no quiere decir evadir la responsabilidad en la prestación de un servicio de salud, ¿sí? Sino efectivamente me hago mucho más resolutivo, más pertinente en las decisiones que tomo, hago más costo efectivo ese tipo de situación. Desventaja pues que si yo tengo que transgredir a otro tipo de nivel de complejidad y es una urgencia, eso va a estar dentro de mi cápita, entonces puedo tener un alto riesgo ahí de generar una pérdida de recursos importante. Y sobre todo también que al tener una cápita yo tengo que manejar una cantidad grande de pacientes, entonces eso genera altos volúmenes de usuarios. Y puede ser que esa oportunidad en las instituciones de salud, ¿cierto? Pues se vea bastante afectada. Dentro de esto, pues, ¿qué les puedo decir? En algún momento de mi carrera o en mi parte laboral, nosotros tuvimos que lidiar con una serie de situaciones en un hospital, y que nos iba a un hospital que era de un costo mucho mayor de lo que nos pagaban a nosotros en la UPC. Bueno, por evento. Entonces, por evento es el mecanismo en el cual el pago se realiza por las actividades, procedimientos e intervenciones e insumos, medicamentos prestados, suministrados al paciente durante un periodo de tiempo determinado, y está ligado a un evento de atención en salud. Se paga por cada servicio prestado con tarifas pactadas previamente. Normalmente este es el mecanismo que más se emplea para el momento de atenciones iniciales de urgencias y de urgencias. Las ventajas de este tipo de contrato es que se reconoce el valor total de los servicios prestados, permite identificar más fácilmente cuál fueron los procedimientos que efectuaron al usuario, permite una adecuada administración de los costos. Desventajas, pues que no incentiva a hacer acciones de promoción y prevención, puede llegar a tener altos costos de administración y se pueden presentar dificultades en la determinación de las tarifas, promoviendo el sobreuso de los servicios, es decir, consulto más de lo que debería consultar. Otro tipo de contratación, ¿cierto? Es el que nosotros hablamos allí por caso, conjunto integral de atenciones, paquete o grupo relacionado diagnóstico, perdón. Es un mecanismo en el cual ¿en qué consiste? En que efectivamente a nosotros nos van a pagar igual que en el evento, las actividades, procedimientos, intervenciones, pero es una suma preestablecida para un tratamiento o la atención integral de una patología específica.
o no necesariamente una patología, puede ser relacionada netamente con un parto o una cesárea o un apéndice. Entonces, por decir algo, a mí por evento, o sea, en el tipo de contratación anterior, el evento me sale por 1.800.000, el apéndice, o 2 millones. Y entonces allí en el paquete, porque como esa persona la que yo contrato me va a manejar volúmenes, puedo decir que yo no le pago 1.800.000 sino 1.400.000. Entonces ahí voy a tener como una forma de ahorrarme ahí un dinero. Las ventajas, pues que se definen bien absolutamente qué es lo que debe hacerse. Incentiva la calidad, pues el pago está sujeto a resultados, o sea, a usted no le conviene que esto se vaya a complicar. Incentiva la eficiencia técnica y económica, disminuye procesos administrativos, que la autorización que no me ha llegado, que me falta que me autorice tal otro servicio, determina responsabilidades en la organización. Puede prestarse, o la desventaja, ¿cierto? Que usted no le ponga cuidado al diagnóstico. Si es una apendicitis, resulta que era otra cosa. Para darse la utilización de insumos de baja calidad también se puede utilizar, porque para ahorrarme la plata y que el paquete me salga mucho más rentable, entonces no voy a usar los insumos que deben ser. O podría ocasionar egresos de forma prematura, es decir, salidas antes de lo que debiese salir. Entonces ahí luego vienen las complicaciones. Y por último tenemos lo que es el pago fijo global prospectivo o presupuesto por oferta. ¿Eso qué significa? Se utilizaba mucho en la parte de los hospitales públicos. Es un mecanismo del pago a través del cual se hace una estimación de lo que va a ser la productividad del desempeño con base en los servicios que se tienen y lo que se espera producir en el futuro. Y se paga una suma global de manera directa a los que están ofreciendo los servicios para cubrir los costos esperados durante un periodo de tiempo de esas atenciones. Nosotros manejábamos mucho este tipo de contratación y efectivamente pues la idea es que las personas sean proactivas, que produzcan, que no deje que se les caigan las actividades, el rendimiento y la productividad de sus colaboradores, para que pues no se vaya a ver afectado como tal la producción de la empresa, y al afectarse la producción pues debería afectado los recursos. ¿Cierto? Eso ya depende mucho de la gerencia, del direccionamiento, del empoderamiento y de lo que quiera lograr. Recuerden que las empresas sociales del Estado deben ser autosostenibles, ¿no? Dentro de las ventajas que tiene este tipo de contratación, pues en la actualidad ese tipo de contratación es el que le permite dar cubrimiento a todo lo que es la población vinculada. Recuerden bien que la población es vinculada, es aquella población que no tiene ningún tipo de aseguramiento, no tiene ni régimen contributivo, ni régimen subsidiado, ni ha sido ubicado en ningún tipo de población. Desventajas: que no estimula ampliación de cobertura, aseguramiento, pero nosotros sabemos que hoy en día nos encontramos en un 96% de la cobertura a nivel nacional de los 50 millones de habitantes. No estimula la eficiencia, pero eso, como les digo, es muy relativo. No estimula la labor de la gerencia proactiva, eso es muy relativo. O no garantiza la calidad en los servicios, también es absolutamente relativo, porque nosotros éramos un hospital público acreditado, entonces, y con este tipo de contratación. Y dificultades para control interno pues tampoco nunca tuvimos, porque todo era muy transparente y muy claro. Entonces es importante recordar esto, muchachos. La calidad del servicio no es lo que tú le das, es lo que el cliente recibe. Podemos operar, el cheque salió bueno. Esto es una manera también de chiste, ¿cierto? Para identificar efectivamente que en algún momento este tipo de situación puede llegar a alterarle a nosotros la respuesta ante lo que requiera ese usuario. Bueno, entonces pues espero que les haya gustado esta aclaración. Los invito entonces a que participen y pongan presentes pues sus dudas, sus inquietudes. De pronto también aporten sus vivencias sobre este tipo de actuaciones que directamente inciden dentro de la prestación de los servicios de salud de las personas.